A esta hora saludamos a Dayana Pazley del Partido Social Cristiano y a Silvia Salgado del Partido Socialista. Muy buenos días a ambas y bienvenidas. Tenemos un tema importante que debatir en medio de todos los temas importantes que hay en este momento en nuestro país. No podemos dejar de lado algo que nos afecta a los ecuatorianos como seres humanos, como familias, y es lo que ha sucedido con decenas, cientos de niños ecuatorianos que han sido abusados sexualmente en escuelas y colegios de nuestro país y que las autoridades lamentablemente no han reaccionado de la manera que habríamos esperado. Quisiera empezar con Dayana. Se terminó el informe ANPETRA y quisiera su primera conclusión sobre ello para poder empezar a mirar en el futuro. Un saludo muy especial, Yané, a todos quienes nos miran, en especial a quienes buscan justicia y transparencia precisamente para estos casos. A mi criterio, el informe ANPETRA ha salido a destiempo porque contiene de alguna manera la misma información que tenía en noviembre, solo que ahora tenemos una novedad y que ahora sí tenemos los nombres y apellidos de los responsables políticos. La Asamblea Nacional está en deuda con todas estas familias y ahora lo que debemos esperar es que este informe se derive a Fiscalía y a la Contraloría para que sean ellos quienes determinen los indicios de responsabilidad penal y así poder darle a nuestros niños, niñas y familiares la justicia que se merece. ¿Coincide usted, Silvia, en que el informe demoró en reconocer lo que se estaba diciendo ya a viva voz el año pasado, que había responsables políticos sobre la actuación del Ministerio de Educación frente a las denuncias de abuso sexual en escuelas y colegios en el país? Sí, gracias, Ened. Precisamente decir que la comisión no tenía tiempos políticos ni otra obligación que precisamente investigar los casos, porque tratamos frente a temas, tan sensibles que son los derechos de nuestros niños y además estaban de por medio víctimas. Nuestro interés era, por lo tanto, identificar los problemas, las causas, qué se hizo, qué no se hizo y plantearle al país justamente un informe serio, responsable, con propuestas, pero además con la capacidad de indicar cuáles fueron los problemas y qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Eso es precisamente lo que tenemos hoy. Nuestra comisión ha venido teniendo aportes importantes ya en el proceso y hoy tenemos resultados que permiten a las víctimas actuar, que permiten a las institucionalidades corregir y que permite a la sociedad deliberar sobre un tema que les corresponde a todos. Ahora, debo decir, desde mi óptica y desde mi visión, que ojalá hubiéramos tenido este tipo de posiciones y declaraciones desde el inicio, cuando se empezó a denunciar este problema. Y vamos a las responsabilidades políticas, que fue las que en el gobierno de Rafael Correa definitivamente no se quisieron señalar. Ya con el gobierno de Lenín Moreno hay una apertura para que los mismos asambleístas puedan sincerarse y puedan actuar sin ningún tipo de presión. Dayana, ¿cuáles son esas responsabilidades políticas y sobre quién recaen? Antes de responderle a esa pregunta, yo creo que la Comisión ANPETRA, dentro de sus funciones, también estaba la de fiscalizar, porque somos asambleístas. Y precisamente el artículo 2 de la conformación, de la resolución de la conformación de ANPETRA, especifica que la Comisión Especializada Ocasional determinará la asistencia o no de acciones administrativas y judiciales respecto de los casos que sean puestos en conocimiento de la ciudadanía, porque la Comisión no debe ser únicamente una especie de comisaría que recibe los casos, sino que además haga justicia como lo esperábamos. Por otro lado, las responsabilidades que evidencia este informe son graves y son amplias. Primero, que precisamente hay una línea ascendente en los casos entre 2014 y 2016. Pasamos de 34 en 2014, 2015 a 94, 389 en 2016. No se hizo nada, no se judicializó. Todas estas denuncias no iban a la Fiscalía, sino a las juntas distritales de resolución de conflictos, quienes hicieron las veces de jueces y de fiscales cuando no les correspondía, porque los abusos sexuales no son conflictos, son delitos penales. Silvia, hablemos un poco de la obligación de fiscalizar. Les faltó y la comisión ha estado bajo su dirección. ¿Por qué no se pudo hacer una labor mucho más exhaustiva, oportuna, frente a semejante problema que se estaba poniendo en evidencia? Primero aclarar, quienes propusimos la creación de la comisión, precisamente fuimos nosotros. Nosotros tuvimos la iniciativa de conformar, es decir, había voluntad política. Y hemos puesto al debate un tema tan delicado, tan sensible para todos los ecuatorianos. Y hoy hay resultados, precisamente por por ligerezas, que no permitían develar el verdadero problema. Cuando empezamos la investigación, Janet, nos dimos cuenta de que no había una institucionalidad preparada para dar respuesta. Cuando empezamos
apenas eran 41 niños con abuso sexual de una unidad educativa. Luego crecieron estos a 120, luego 230, luego 918, producto justamente de una acción de control político. Hasta esta semana, Janet, se logró determinar que ya no son 916 casos. Son 2.900 casos. Nos hemos sentado en una mesa con todas las instituciones, primero a transparentar, porque si tratamos del caso de 41 niños, ¿dónde estaban? ¿O qué problemas tenían en el resto de unidades educativas? Entonces aquí se trata de seriedad, responsabilidad y no simplemente de conclusiones políticas. Sí, tenemos la labor de hacer control político y de fiscalizar, pero con las víctimas no se puede politizar. Bueno, pues eso era lo que decíamos desde un inicio y para ello había que señalar desde un inicio las responsabilidades y las omisiones que se habrían cometido desde el sistema educativo. Y bueno, se dice que desde la comisión se organizó la comisión Ampetra, pero Dayana, usted dice que fue a destiempo, ¿lo sostiene? Sí, lo sostengo. ¿Por qué? Porque precisamente este informe no revela nada nuevo de lo que fue en noviembre. Yo estuve presente precisamente cuando este informe se expuso en Ampetra y en el CAL se informó simplemente los casos, es decir, no hubo ninguna responsabilidad política explícita. Sin embargo, yo difiero con la asambleísta Salgado y yo creo que sí hubo institucionalidad. En el periodo anterior, se institucionalizó el encubrimiento y el silencio. En este sentido, creo que de alguna manera la Asamblea Nacional tiene esta deuda. Entonces, no estamos hablando aquí de casos como asegurar escuelas del milenio, no estamos hablando de casos de cohecho ni de malversación de fondos. Estamos hablando de vidas humanas, de personas, de niños y niñas a quienes les robaron su inocencia y su futuro. Entonces, sí tenemos esa deuda. Y creo que la Comisión Ampetra también, al tener todos los insumos, la información recopilada, debería ser quien inicie el juicio al otro exministro, a Freddy Peñafiel, para que estos casos no queden en la impunidad y que de alguna manera sí se inicie esta justicia que tanto esperamos. ¿Coincide usted? Bueno, nosotros hemos trabajado con las víctimas, hemos trabajado con la institucionalidad y como usted indicaba, hemos podido realmente dar acciones inmediatas, oportunas. En los casos, o sea, que hemos tenido que enfrentar y ya en los últimos momentos ha habido intervención oportuna por parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Y hemos con las víctimas trabajado en un plan de reparación de derechos. Y justamente hemos demandado de la institucionalidad acciones inmediatas de prevención, porque aquí no se trata únicamente de reclamar justicia, sino de prevenir que los hechos se den. Porque justamente esa es la obligación de padres de familia, del Estado, de la sociedad. En lo que a nosotros nos corresponde, tenemos plenamente identificado responsabilidades a nivel político, pero a quienes les corresponde determinar responsabilidades administrativas no es a la Asamblea. A quien le corresponde determinar sanciones penales no es a la Asamblea, sino a la justicia. Ellos también han sido sujetos de control. Mire, la comisión no es y no era simplemente para investigar al ministro. Hemos investigado a la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Ministerio de Salud, MIES. ¿Sabe cuántos niños están en la responsabilidad del MIES y que no existían protocolos? Y que hoy tenemos protocolos que permiten precisamente responsabilizar, no de manera general. Entonces hay logros. Y para nosotros la mayor satisfacción es haber trabajado con las víctimas, ayudado a las víctimas y hoy tener un plan de acción que permita prevenir. Dayana, ¿usted coincide en que las acciones que ya se están tomando en este momento para proteger a las víctimas, aunque sea de manera tardía, pero ya se está haciendo, estamos ya encaminándonos en la ruta correcta? Se está haciendo. Yo creo que que este ministerio precisamente primero declaró al Sistema Nacional de Educación en emergencia, que era lo pertinente. Se han elevado a acuerdos ministeriales los protocolos, que es lo que no pasaba antes. Entonces no existía la obligatoriedad de su aplicación. Se está trabajando en prevención, hay campañas, pero lo más importante es que se han transparentado las cifras, porque sin cifras claras, pues es imposible tomar las acciones adecuadas. Y otra cosa importante que se debe hacer y que se está haciendo es desinstitucionalizar el silencio, porque precisamente al no denunciar ante la Fiscalía, sino ante las juntas distritales de resolución de conflicto, ahí se estancaban todos los casos y no se judicializaban. Y también acabar con este código del silencio que impide que las personas, docentes, estudiantes, autoridades de un
un plantel educativo no puedan decir a la prensa o comentar sobre los casos que tienen relación con el Ministerio de Educación. Bueno, y la prensa, pues somos una ventana importante para poder saber y conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro país, pero tampoco tenemos el poder de solucionar y resolver ni prevenir las cosas. Ya comunicamos cuando ya han sucedido. ¿Qué podemos hacer para evitar que sucedan estos casos? Porque una cosa es establecer un sistema para la denuncia y para la sanción, pero yo no quiero que a mis hijos les pase esto. Y las madres que están viendo este programa tampoco quieren que les pase a sus hijos lo que les ha pasado ya a los más de 2.000 casos, que estoy seguro que hay un subregistro allí, porque hay miles de casos que no han sido denunciados, pero no queremos que les pase. ¿Qué hacemos para prevenir? Coincidimos con usted, Janet. Cualquier ciudadano, al margen de que desempeñe como políticos o políticas, o sea, lo que quiere es prevenir, que no vuelva a suceder. Y ese es el objetivo. Precisamente una mesa interinstitucional se ha impulsado y está actuando, en donde están todas las autoridades coordinando y tienen que responder a la Asamblea, porque ahí sí tenemos en el informe la resolución. En 30 días esta mesa interinstitucional tiene que dar respuestas, primero sobre un registro único. No puede haber información dispersa, no puede utilizarse las cifras cada cual a su antojo. Tiene que haber un registro de problemáticas y qué hacer frente a eso. Tiene que haber políticas de sanción administrativa. Nosotros no podemos sancionar a nivel de distritos, de docentes, de responsabilidades a nivel administrativo. Entonces tiene que haber en ese campo toda la responsabilidad administrativa. Se han reabierto los casos que se declararon caducados y archivados. Y eso no ha sido fácil. Primero han tenido que ir a recuperar información y luego a judicializar los casos. Y lo otro, tenemos que transparentar las cifras también de las denuncias en la Fiscalía, pero también, o sea, de las sanciones. No puede ser que estén denunciados 4.900 casos y no llegue a 1.000 las sanciones. No puede ser, inclusive, que desde la propia sociedad, cuando se denuncia, haya temor porque la propia sociedad recrimina. Entonces, esto es una tarea de todos. No se va a resolver de la noche a la mañana. Esto es una corresponsabilidad. Por eso es que desde esta comisión, Janet, fue y salió la solicitud para que se incorpore inclusive la pregunta en la consulta popular. Yo pienso que al margen de la valoración que se ha hecho, esta comisión, con la conformación de esta comisión, lo que ha hecho es poner al debate público y a develar el silencio y a perder el temor a hablar. Vanessa, eso es lo más importante. Perdón, Vanessa, ya me acordé de su hermana, Dayana. Dayana, necesito cerrar el diálogo y quisiera preguntarle, tomar su último criterio sobre este tema, pero también quisiera que me hablen sobre qué hacer para depurar la cantidad de maestros que no fueron escogidos profesionalmente y que en este momento están y son los responsables de gran parte de estos delitos. Muchos de los que ya han cometido delitos siguen en el sistema educativo. ¿Qué hacer con ellos? Y sobre todo, ¿qué hacemos con los jueces? Ayer he recibido una denuncia dolorosísima de unos padres en Imbabura, a quienes les mando mis saludos y mi solidaridad. Cumplo con su pedido de ayuda en el sentido de que tienen una denuncia y los jueces no actúan de la manera correcta. Aquí tenemos un abogado defensor y un juez que son panas, amigos. Entonces, como son amigos, el juez no puede sancionar al culpable de este abuso sexual en contra de una niña de 9 años. Se sienten impotentes de sus padres, acuden a la prensa para ver si pueden resolver y conseguir justicia. ¿Qué hacemos con la justicia y qué hacemos con aquellos maestros que siguen en el sistema? Conocemos que hay más de 1.800 docentes, o bueno, mejor dicho, personas que están en cargos de docencia y que no tienen títulos universitarios. Nosotros no podemos permitir que estas partidas de docentes precisamente se llenen con personas que representan un riesgo para la integridad de nuestras niñas y nuestros niños. Entonces tenemos que velar para que estas personas sean y estén capacitadas. Por otra parte, decirles a las familias, a los padres de familia, a todos los docentes, que escuchen a los niños cuando hablen, porque muchas veces tendemos a no creerles, a dejarlos de lado y a apoyar de alguna manera al agresor. Entonces hay muchos correctivos que debemos tomar precisamente para evitar que estos casos sigan pasando. Nosotros somos miembros de la Comisión de Educación. La asambleísta Salgado está ahora de presidenta temporal de la comisión y nosotros tenemos que velar para que dentro de esta comisión se pueda trabajar en prevención, educar a los más chicos, reeducar a los más grandes. Precisamente estos operadores de justicia que
que muchas veces revictimizan a la víctima y descalificándola y le quitan responsabilidad al agresor. Entonces aquí hay un compromiso bastante grande y aquí también interviene o tiene relación la ley que fue creada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye a las niñas. Precisamente ese trabajo de prevención que tenemos que hacer, no solamente con los operadores de justicia, con los maestros, con los policías, con los funcionarios públicos, con los dignatarios, con los médicos, con todos, para que esto deje de estar institucionalizado, para que rompamos esos patrones socioculturales que perpetúan los ciclos de violencia. Simplemente ratificar mi compromiso desde la Comisión de Educación, que siempre velaré por la integridad de los más vulnerables de nuestro país. Les agradezco a ambas por estar esta mañana. Muchas gracias. Un tema mucho más amplio, por supuesto, hay que seguir hablando. Hay dos informes pendientes más, el del sistema judicial y el de la reforma a las leyes. Son 4 informes. Aquí hay que decirle eso a la ciudadanía. Sí. Hay un informe de casos que salió antes, este informe que es de control político a los ministerios de educación, hay un informe de control político al sistema de justicia, donde están los casos que usted señala, y luego viene un informe de reforma normativa. El trabajo continúa. Perfecto, muchas gracias a ambas, a los padres de familia, simplemente que este es el momento de denunciar y de romper el silencio.